Seguimos en Juan, capítulo 8. Vamos a ver solo los versos 31 y 32. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Puede tomar asiento, se ha orado ya. En los versículos que leíamos anteriormente, cuando Jesús dice: yo soy la luz del mundo, y toda esa conversación, varios de los que estaban presentes creyeron en Jesús. Eso nos dice el versículo 30. Y en el versículo 31 y 32, y en los que siguen, Jesús se dirige a este grupo de personas, a los que habían creído en Él, ¿sí? Ellos se consideraban a sí mismos seguidores. Cuando ellos dicen, o cuando Juan, mejor dicho, dice que ellos habían creído en Él, el hecho de que creyeran en Jesús no es simple que dijeran: no, yo creo que Él tiene razón. Esa confesión de creer en Él implicaba una lealtad, o de alguna manera considerarlo a Él como un maestro a quien debían seguir. Tenía mucho más peso el decir que creían en Él que lo que hoy día puede tener, como cuando nosotros le decimos a cualquier persona que creemos que tiene la razón. No es simplemente confirmar que lo que dice es verdad, sino de alguna forma comprometerse con su causa, con su persona, y seguirlo. Por eso Jesús, inmediatamente la respuesta es: si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Porque ellos, esa confesión de creer en Él, era de alguna forma volverse sus discípulos y reconocerlo a Él como su maestro personal, no como uno de tantos, sino como su maestro. Y ahí Jesús los frena y le dice: está bien, creen en mí, pero si permanecen en mi palabra, recién allí verdaderamente serían mis discípulos, ¿sí? Ahora, estas personas se consideraban sus discípulos de Jesús o seguidores de Jesús, pero Jesús no las consideraba sus discípulos. Jesús no los veía a ellos como veía a Juan, a Pedro y al resto de apóstoles o al resto de discípulos. Ahora podemos preguntarnos: esta gente que creyó en Jesús acá, en el versículo 30, pero aquí Jesús les habla a ellos. Esta gente que creyó en Jesús, ¿eran creyentes genuinos? ¿Su fe era verdadera? Porque si nosotros leemos Juan, vamos en el capítulo 8 recién, y a esta altura ya no podemos creer en cualquiera que diga creer en Jesús. Porque a esta altura Juan ya nos ha mostrado a varios grupos que dicen creer, pero luego no creen nada. Se van y se apartan cuando Jesús los confronta o cuando tienen que comprometerse, y su fe se desinfla por completo. Entonces, cada vez que leamos que un grupo cree en Jesús, al menos en Juan, deberíamos cuestionarnos si acaso esa fe es verdadera o no. Lo bueno es que Juan siempre nos termina respondiendo. Y acá justamente es lo que hace. Todo el pasaje de aquí en adelante es esa conversación que Jesús tiene con este grupo de creyentes, ¿sí? Entonces, las respuestas que van a ir dando en la conversación nos van a ir revelando si acaso son genuinos o no. Veamos primero, versículo 43. Jesús les dice a ellos: ¿por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ellos no entendían las palabras de Jesús. De manera que podemos preguntarnos: ¿en qué creyeron cuando creyeron en Jesús? Si no entendían las palabras de Jesús, ¿en qué creyeron? ¿En dónde se sustentaba la fe de ellos? Si Pablo nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero ellos no la oían, no la entendían, ¿qué fe había nacido en ellos? Ya podemos cuestionarnos si acaso era una fe genuina. Pero no solo eso, fíjense, versículo 52. Los judíos dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. O sea, lo tildaron de endemoniado. ¿Era muy genuina su fe? Dudo, ¿sí? Pero esto todavía no es suficiente, porque fíjense lo que dice el versículo 37, y esto es ya determinante. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. No aceptaban la palabra de Jesús y querían matarlo. Ellos no eran verdaderos creyentes, no eran genuinos. Ahora, ¿en qué creyeron? Eso ya es un poco más complejo de decir. Probablemente se construyeron una propia idea del Mesías. Al igual que cuando Jesús multiplica el pan y los peces, la multitud aparentemente confió en que Jesús podría ser un sustentador más que un libertador, o que de alguna manera podía ayudarlos a liberarse de Roma. En esa idea de Jesús creyeron.
Y cuando Jesús los confronta y le dice que Él no les iba a dar pan, porque Él era el pan del cielo, la gente lo abandona, porque se encontraron con el verdadero Jesús, que no calzaba con el deseo de Jesús que ellos tenían. Este grupo aparentemente sucede exactamente lo mismo. Se construyeron una idea de Jesús, pero no era el Jesús verdadero, no era el Jesús correcto. Y cuando son confrontados, ellos dicen, no, ya no nos sirves. Entonces lo rechazan, lo quieren matar, lo tildan de endemoniado, todo porque rechazaron la palabra de Jesús, ¿sí? Y esto nos enseña que escuchar la palabra de Dios no es suficiente. Escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios en alguna predicación, en algún mensaje, no es lo mismo que abrazar la palabra y permanecer en ella. Son dos cosas totalmente distintas. Hay un concepto que se llama nominal o cristianos nominales. No sé si han escuchado ese concepto. Se conversa poco de eso en los círculos evangélicos, se ve más en el catolicismo. ¿Qué significa un cristiano nominal? Que es una persona que se percibe como cristiana, pero solo por nombre o por concepto. No, yo soy católico porque mis papás son católicos, porque me bautizaron de niño. No, yo soy evangélico porque mis papás van a la iglesia o porque voy de chico. Eso es nominal, solo de nombre, pero no lo son en verdad. Este grupo eran creyentes nominales. Se creían a sí mismos, se veían a sí mismos como seguidores o como creyentes, pero en la práctica no lo eran. Y lastimosamente, muchas iglesias están conformadas por un buen número de creyentes nominales. Creyentes que se ven a sí mismos, o personas que se ven a sí mismos como creyentes, pero en la práctica no viven como creyentes. Y Jesús dice que el distintivo acá es uno: permanecer en su palabra. ¿Quién dice ser discípulo? Todos podemos levantar la mano. Bueno, Jesús dice, decirlo no es suficiente. El que permanece en mi palabra, ese verdaderamente es mi discípulo. Entonces la pregunta no es quién cree en Jesús, es quién está permaneciendo en la palabra. Ahí tal vez no tantas manos se levanten. Y esa es a lo que nos debe llevar este mensaje. Ese es el cuestionamiento del mensaje de hoy día. ¿Estamos permaneciendo en la palabra? Ahora bien, antes de entrar a ese punto, está esta diferencia entre escuchar a la voz de Jesús y permanecer en la voz de Jesús. Y en las iglesias, los creyentes nominales son los que simplemente escuchan, pero no permanecen. Y al respecto, la Biblia en el libro de Hebreos da una advertencia un poco seria al respecto. Fíjense lo que dice, está en la versión NTV. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. O sea, fueron expuestos a la luz. ¿Y qué decía el devocional? ¿Cuál es la luz? La palabra de Dios es lumbrera y es luz, ¿verdad? Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas, fíjense que no los llama creyentes, seguidores o cristianos, esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios, tal cual como la multitud o el grupo en delante. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Algo interesante del autor de Hebreos es que ocupa la palabra, bueno, esta es la versión NTV, la versión Reina Valera ocupa la palabra gustar cuando habla de saborearon, la palabra saborearon. Aquí dice saborear, en la Reina Valera dice, y en otras traducciones, gustar. Y el término gustar o saborear, hay traducciones que dicen comer, pero esa no es la traducción correcta, porque la palabra implica que algo se echa a la boca, pero que luego es escupido. Ese es el significado o el sentido de la palabra, que solo se le gusta, literalmente gustar, probar, pero no digerir, no alimentarse de ello. Esta gente escuchó la palabra, la degustó, pero no se la tragó, no la ingirió, no se alimentó de esa palabra. Hebreos dice que este grupo de gente que de alguna manera jugueteó con la palabra de Dios, que fue expuesta a la luz de la palabra de Dios, pero que solo fue un saboreo, que participó incluso de las bendiciones del Espíritu de Dios en medio del pueblo, como muchos creyentes nominales, es imposible que ellos vuelvan en un sentido un poco irónico, vuelvan a arrepentirse, porque si no hay una fe genuina, nunca hubo un arrepentimiento genuino. Y esto es muy similar. Ayer veíamos un capítulo de una serie en YouTube de monitos que se llama Super Libro, y veíamos el capítulo de Felipe, la historia de Felipe. Y en ese capítulo hablaba sobre Simón el Mago. Simón el Mago es esta descripción. Él escuchó la palabra, la degustó, fue iluminado, vio los milagros, participó del poder de Dios,
pero él nunca realmente se había arrepentido. ¿Y qué le dijo Pedro? Perezca tú y tu dinero contigo, porque en tu corazón hay envidia. Tú nunca has nacido de nuevo. Entonces, de ese tipo de personas, lastimosamente, hay muchas que se autodenominan cristianos, creyentes genuinos. Y el distintivo no es en si se bautizó. El distintivo no es si acaso está dentro de una iglesia escuchando palabra. El distintivo, según Jesús, es si permanece en su palabra. Y evidentemente aquí nos podemos hacer una pregunta que es fundamental en el sentido del texto, ¿sí? ¿Qué es permanecer? Pero antes debemos hacer una aclaración. Jesús dijo, de alguna forma, parafraseando, ustedes dicen creer, está bien, pero detengámonos un momento, porque para que ustedes sean verdaderamente mis discípulos, ustedes necesitan permanecer en mi palabra. Eso dijo Jesús. Pudiese llegar a entenderse que Jesús está diciendo, creer no es suficiente. Aparte, deben hacer otra cosa. Y eso es un problema, porque eso es antibíblico. Porque la salvación es por un solo medio, por medio de la fe, recibida por gracia. No es por obras. Y permanecer en la palabra es una obra. De manera que Jesús no está poniendo otra condición a la salvación. Lo que Jesús está haciendo es aclararles cuál es la fe genuina. Ustedes dicen creer, perfecto. Si ustedes dicen creer y su fe es genuina, ustedes van a permanecer en mi palabra. Pero como ustedes no permanecen en mi palabra, su fe no es genuina. Lo que Jesús está describiendo es el resultado de una verdadera fe. No le está añadiendo obras a la fe, sino lo que está diciendo, si ustedes verdaderamente son mis creyentes, o si ustedes creen en mí, esa fe va a dar por obra una permanencia en la verdad, en la palabra. Van a perseverar en ella por resultado de esa fe genuina. No está poniéndole cláusulas o condiciones añadidas a la salvación aparte de la fe. No es eso lo que Jesús está diciendo, ¿sí? El que cree de verdad va a permanecer en la palabra. Ese es el punto de Jesús. Y evidentemente este grupo no estaba permaneciendo. Ahora vamos a la pregunta, ¿qué es permanecer en la palabra de Dios? ¿Qué significa? El mensaje de hoy día, como vimos al principio, solo involucra 2 versículos, 31 y 32. No quise tomar toda una porción más grande porque quería detenerme en esta parte y ver justamente qué significa permanecer en la palabra. Para que veamos qué significa permanecer en la palabra, pudiésemos hacer un recorrido por varios versículos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que responderían a qué significa permanecer en la palabra. Pero mientras estaba preparando el mensaje y estudiaba, saltó allí a la mente el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 1 al 9. Es un versículo que conocemos muchísimo, o se ha escuchado mucho. Se le conoce al versículo 4 como la Shema de Israel, que dice, «Oye Israel, tu Dios uno es». Pero todo el pasaje nos ayuda a responder qué significa permanecer en la palabra. Porque el mensaje ese pasaje de Deuteronomio está muy enfocado a la palabra de Dios. Así que vamos a leerlo y luego nos vamos... se lo habíamos leído. Ahí está. Lo vamos a desglosar, ¿sí? Dice así, estos pues son los mandamientos, los estatutos y decretos, palabra, ¿verdad? Que el Señor tu Dios, o el Señor su Dios, me ha mandado que les enseñe para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Para que temas al Señor tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es el versículo que la gente ocupa para colgar cuadritos con la palabra de Dios en la puerta, en todos lados, porque literalmente lo que dice es, cuelga la palabra en donde fuera y ponla en cualquier lugar en donde mires. Ese es un poco el punto del mensaje. Vamos
a ver algunos conceptos de este pasaje, principios que nos van a ayudar a entender qué significa permanecer en la palabra de Dios. Así que nos vamos a devolver al principio. Ahí. En primer lugar, permanecer en la palabra de Dios es reconocer. ¿Reconocer qué? Que los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nos da son de Él. Es Él el que nos entrega estos mandamientos. Pero primeramente, permanecer en la palabra de Dios es reconocer que es Dios que nos está dando esta palabra. Y este fue el error de la multitud. ¿Quién era Jesús para ellos? ¿Un simple profeta o un simple predicador que estaba endemoniado y que merecía morir? No era Dios hablándole a ellos. Eso era lo que ellos veían. De manera que no reconocían que la palabra de Jesús era la palabra de Dios. Y ahí cayeron en primer lugar. Segundo, permanecer en la palabra de Dios, evidentemente es obedecer. Si yo le digo, ¿sabe qué, hermanos? Estoy haciendo una dieta en donde solo no como carnes. Y resulta que yo todos los días como carne. ¿Yo estoy permaneciendo en esa dieta? No, porque no la estoy siguiendo, evidentemente. Y ninguna dieta por lo demás. Pero permanecer es ser constante, es hacerlo activo. Y eso tiene que ver mucho con la obediencia. Yo no puedo decir permanezco en la palabra de Dios y no la obedezco. Es contraproducente. Y fíjense que es particular, que en los primeros 3 versículos, 3 veces se repite la idea de obedecer. Voy a volver a leerlo rápidamente. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor tu Dios me ha mandado que les enseñe para que los cumplan. Versículo 2. Para que temas al Señor tu Dios guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Versículo 3. Escucha pues Israel y cuida de hacerlo. Está haciendo mucho énfasis y en los otros versículos se sobreentiende también que hay un llamado a la obediencia. Sin obediencia no hay permanencia. Yo no puedo permanecer en la palabra si no obedezco la palabra, ¿sí? Estamos asumiendo que esa obediencia no es selectiva, es completa, ¿sí? Yo no estoy seleccionando parte de los mandamientos de Dios. Yo obedezco la palabra completa, ¿sí? Y también se sobreentiende que cuando digo completa es lo que, según el Nuevo Testamento, debemos cumplir. Porque nosotros no guardamos el sábado, nosotros no nos abstenemos de ciertos alimentos como los judíos y todas esas leyes judías, que si bien están en la Biblia, ya no tienen vigencia para nosotros. Así que eso no. Estamos hablando de lo que a la luz del Nuevo Testamento, de la revelación de Jesús y los apóstoles, sí debemos obedecer. Todo eso se obedece, no es selectivo. Todo lo debemos obedecer. En tercer lugar, permanecer es reverenciar. Fíjese lo que dice el versículo 2. Para que temas al Señor tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos. Yo no puedo permanecer en la palabra si no tengo reverencia por la palabra de Dios. Y reverencia no es solamente pararse cuando se lea la palabra, no es solamente guardar silencio cuando se esté pronunciando. Es entender la autoridad que hay detrás de esa palabra y que es la palabra santa del Dios santo que se ha revelado para nuestra salvación. Entender que cuando abro la Biblia no estoy leyendo un libro cualquiera. Reverenciar la palabra no es poner la Biblia abierta en el Salmo 91 como si fuera un amuleto. Eso no es reverencia. Reverenciar la palabra no es tener la Biblia lo más cuidada posible para que no se dañe y no la saco y no la leo nunca para que no se dañe. Eso no es reverencia. Reverencia es tomar la palabra, abrazarla, entender que es el mandamiento de un Dios santo para mi vida, que debo obedecerlo porque es lo mejor que Él tiene para mí. Eso es reverencia, eso es temor. Entender la santidad que hay detrás de las palabras de Dios y que evidentemente las debemos obedecer. En cuarto lugar, permanecer es amar a Dios. Fíjense lo que dice el versículo 5 acá. Versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. No puedo amar a Dios si no tomo sus estatutos, decretos y mandamientos, los pongo por obras, los reverencio y reconozco que son de Él. Eso no sería amar a Dios. Fíjense cómo partía todo esto y cómo todo el pasaje gira alrededor de una cosa, la palabra de Dios. Todo el mensaje gira alrededor de eso, todo. Los 9 versículos. Se repite constantemente. Podemos ver más de 10 veces que se pronuncia la idea de mandamiento, palabra, estatuto, decreto. Más de 10 veces. Entonces todo gira alrededor de esa idea. De manera que este pasaje, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, gira a la luz de la misma idea. Ahora, para entender más profundamente este concepto de amar a Dios con toda corazón, alma y toda nuestra fuerza, sería muy bueno
que, bueno, les dejo ahí ustedes si quieren hacerlo la tarea, pudiesen profundizar, y evidentemente por el tiempo no lo tenemos acá, profundizar en cómo veían los judíos o cuál era el concepto judío del corazón, alma y fuerza. Porque uno dice corazón, el corazón evidentemente no es el órgano, sino que, ¿qué es el corazón? Sentimientos tal vez, emociones, la conciencia, la razón. ¿Qué sería el corazón? Da lo mismo lo que nosotros creamos como el corazón. ¿Qué entendían acá como corazón? Ese es el punto. El alma, ¿qué es lo que entendemos? Importa poco, el punto es cómo ellos lo entendían, porque esto fue escrito acá, en esa época, no en la nuestra. Lo mismo con fuerza. Pero fíjense, y nos ayuda un poquito ver otra traducción. Les voy a leer la versión NBV, o Nueva Biblia Viva. Ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Eso, así lo traduce este concepto. Y tiene mucho sentido porque el judío, corazón, se aplicaba o se ocupaba de distintas maneras. Se veía el corazón como el lugar en donde residen las emociones, los sentimientos. En otros pasajes, corazón era el intelecto, era la razón. En otros pasajes, el corazón es todo lo que es el ser humano, completo, su fuerza, su capacidad física y espiritualmente, el todo. Por eso debemos entenderlo en el contexto. Alma, lo mismo, esta realidad espiritual del ser humano que le permite tener comunión con Dios, que a fin de cuentas es lo que es, porque incluso en el Antiguo Testamento estaba la idea de que el cuerpo va a perecer, pero el alma permanece eterna. Y fuerza habla de no solo capacidades, sino valor, lo que podemos dar, lo que podemos rendir o lo que podemos hacer. Y a la luz de la idea de permanecer en la palabra, tiene mucho sentido este pasaje, porque permanecer en la palabra, y si lo aplicamos a cada uno de estos conceptos, a la luz de la traducción particularmente Nueva Biblia Vida, ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Permanecer en la palabra no es solamente amarla en un sentido emocional y sentimental. Es que yo amo la palabra de Dios y la obedeces, no, entonces no la amamos. Porque amar es obedecer. El que me ama es el que obedece mi mandamiento, dijo Jesús. ¿Sí? Involucra sí lo emocional. Yo no puedo exponerme a la palabra y que mis emociones no sean tocadas al escuchar la voz de Dios. Si yo reverencio la palabra, pero cada vez que se pronuncia la palabra, yo estoy frío como un hielo, muy probablemente yo no esté permaneciendo en la palabra, porque sí mis emociones y sentimientos están involucrados. Por eso somos golpeados cuando somos confrontados por la palabra de Dios y la culpa nos golpea, o somos también conmovidos cuando el consuelo de la palabra de Dios nos abraza o nos llama la atención o nos consuela. Nuestras emociones sí son tocadas y deben ser tocadas si reverenciamos la palabra de Dios. Pero el punto es todavía más profundo. No basta con la emoción de la palabra, porque por emociones podemos prometer un montón de cosas y en el momento decir, sí, Señor, yo voy a seguirte hasta la muerte y si no, córtame antes. ¿Sí? 3 segundos después deberíamos ser cortados si Dios exigiera el cumplimiento de esa promesa. Pero involucra más allá de los sentimientos, involucra la razón. Debemos poner nuestro entendimiento en la palabra, entender que la palabra de Dios no es una fe ciega. Y Pablo habló al respecto, y Pablo dijo, no caminamos por vistas, o por las circunstancias, o por los sentidos, caminamos por fe. Y la fe de la que habla Pablo es una fe racional, una fe que descansa en la razón. De manera que, aunque yo vea que todo el mundo se derriba, permanecer en la palabra es creer que las promesas de Dios van a permanecer allí, aunque yo no sienta nada. Permanecen allí y abrazo la palabra de Dios. Porque si mi amor por la palabra descansa solo en los sentimientos, cuando yo esté triste y abra la palabra y encuentre que Dios es un Padre amoroso, que me abraza con sus brazos de amor, que está conmigo siempre, yo voy a llorar porque Dios respondió en mi necesidad. Pero si yo estoy triste y abro la palabra y leo algún pasaje y yo no siento nada, ¿significa que Dios no me está hablando? ¿Significa que Dios está lejos? No, porque mis emociones y sentimientos no condicionan la efectividad de la palabra de Dios. Por eso nuestra fe debe descansar en nuestro intelecto, en nuestra razón, en lo que creemos y abrazamos racionalmente. Porque aunque yo no sienta que Dios me está escuchando cuando oro, yo descanso en su verdad. Y su verdad me dice que sí me está escuchando cuando oro, lo sienta o no.
Porque que Dios no responda a mi oración en medio del problema, yo descanso en su verdad que le ha abrazado racionalmente y sé que Él está obrando para mi bien, aunque yo no lo pueda entender o no lo pueda ver. Sé que la circunstancia que a mis ojos es negativa o es mala, Dios la va a transformar en algo bueno, aunque no entienda cómo ni por qué, porque descansamos en lo que la verdad dice, no en lo que nuestras emociones nos hacen sentir, ¿sí? Por eso habla de, luego dice con toda tu alma, y el concepto es con todo lo que somos, porque la palabra de Dios no involucra una sola área de nuestra vida. La palabra de Dios, o permanecer en la palabra de Dios, no involucra apartar 1 hora y media o 2 horas el domingo por la mañana y listo, yo permanezco en la palabra. No, porque la palabra dice que debe ser con todo lo que somos, de manera que la palabra debe permear a cada parte de nuestra vida. Mi matrimonio, mi paternidad, mis finanzas, mi trabajo, mi propia vida personal, mi intimidad, mi sexualidad, la crianza, mi relación con mi familia, con mis hermanos, la manera en la que me comporto, la manera en la que pienso, lo que escucho, lo que veo, todo debe involucrar la permanencia en la palabra de Dios. Yo no puedo decir que permanezco en la palabra de Dios ciertos momentos y todo el resto no. Entonces no estoy permaneciendo en la palabra de Dios. Porque Dios o es con todo o es con nada. No funciona así. Y con todo lo que vales o con todas tus fuerzas. Permanecemos en la palabra en la medida que ponemos todas nuestras fuerzas o todas nuestras capacidades para permanecer en la palabra. Si yo digo que permanezco en la palabra, pero no hago nada para permanecer en la palabra, evidentemente yo no lo estoy permaneciendo, y esto debe ser práctico. Mi tiempo lo estoy ocupando para permanecer en la palabra, mis recursos lo ocupo para permanecer en la palabra, mis relaciones lo ocupo para permanecer en la palabra, lo que veo, lo que oigo, lo que hablo, lo ocupo para permanecer en la palabra. Cuando habla de fuerza, capacidades y lo que podemos llegar a hacer o no, está hablando en ese sentido. Ponemos todo lo que somos, no solo las áreas de nuestra vida, sino la intención de hacerlo para permanecer en ello. Ese es el punto. Y Jesús dice que si permanecemos en la palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Mis recursos reflejan que soy un discípulo de Dios. Mi tiempo, mi trabajo, mis relaciones, ¿están reflejando que realmente permanezco en la palabra de Dios? Siguiente punto. Permanecer en la palabra es persistir e insistir. Versículo 6. Voy a leer la versión N, nuevamente, Nueva Biblia Viva. Dice, debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy en este día. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Nuevamente, si la dejamos ahí, uno dice, hermanos, las palabras de Dios tienen que estar sobre su corazón. Que le vaya bonito. Pueden ir a su casa. ¿Qué significa eso? Sí, Señor, las pongo sobre mi corazón. Y listo. Como arte de magia, por decirlo, se cumple. No. Esta versión me agrada porque lo ayuda a poner un poquito más práctico. Debes pensar constantemente en estos mandamientos que yo te doy en este día. Recordemos que el concepto de corazón en el judío era un poquito más amplio o tenía diferentes usos al que tradicionalmente lo ocupamos. Y esta traducción lo aplica bien. Pensar constantemente en esos mandamientos. No tiene mucha interpretación. ¿Pensamos a diario en la palabra de Dios? Poco. Ahora, ¿cómo nacen los pensamientos? Y evidentemente no me voy a ir al concepto filosófico ni profundo, sino a lo que la Biblia dice. De la abundancia del corazón hablará la boca, pero cuando dice hablará la boca se alimentará todo lo que somos, incluyendo nuestros pensamientos. El libro de Isaías dice algo, y si alguien está en un proceso de tristeza, de depresión, en un momento de turbulencia, Isaías dice que tú Dios guardarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Nuestro pensamiento persevera en Dios? Muy probablemente esa sea la respuesta a nuestras inseguridades, a nuestra ansiedad, a nuestra depresión, a nuestros problemas aquí, que nuestra mente vuela y se dispara por todos lados, porque no hay paz en nuestra mente. Y si no hay paz es porque nuestra mente no persevera en el pensamiento en Dios. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo podría decirle, hermano, que su pensamiento persevere en Dios. Que le vaya bonito para la casa.
pero no sirve. Tenemos que entender cómo lo hacemos. Y tampoco es tan complejo. ¿A qué exponemos a nuestra mente? Porque de eso se va a alimentar. ¿A qué exponemos en nuestro corazón? Porque de eso se va a alimentar. Si no hay palabra en nuestra vida diaria, nuestra mente no va a perseverar en el pensamiento en Dios. Porque no tiene de dónde echarle mano. Porque en nuestro corazón no hay nada de eso. Pero si consumimos palabra de todas las maneras posibles y de manera regular a diario, nuestra mente va a perseverar en el pensamiento de Dios. Y otra aplicación directa es en el momento en que su mente comience a dispararse a cualquier otro lado, no sé cómo decir lo que suena bonito. No lo voy a ocupar. Frenemos nuestra mente y aboquémonos a la palabra. Oremos a Dios, busquemos palabra, escuchemos alabanzas, pero no dejemos que nuestra mente se escape. Saturemos todo con la palabra de Dios, no solo en esos momentos complejos, sino a cada día, a cada instante. Amén. Perseverar o permanecer en la palabra de Dios es persistir e insistir en el pensamiento de la palabra de Dios, que estemos constantemente pensando en ella. Amén. Punto 6, versículo 7. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Permanecer es hablar y compartir la palabra de Dios. Yo no puedo decir permanezco en la palabra de Dios y hago todos los puntos anteriores y nadie nunca ha escuchado de mi boca hablar de la palabra de Dios. Yo no estoy permaneciendo. ¿Por qué? Vuelta al punto. Estos no es como un checklist que yo diga, tengo este y me faltan estos otros. Esto va a suceder en conjunto. Esto es un completo. No es una parte que yo pega, vamos a trabajar en este punto porque aquí me falta, este no lo tengo. Es que yo no puedo amar a Dios con todo el corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas y no hablar de la palabra de Dios. Yo no puedo amar a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas y no persistir en el pensamiento de Dios. Son todo un conjunto. Yo no puedo tener reverencia por la palabra de Dios y no querer compartirla con otros. Todo esto es un conjunto. Evidentemente no va a explotar cada uno de estos puntos. Va a ir en la medida que más perseveremos en la palabra, más se van a ir acentuando cada uno de estos puntos en su conjunto. Pero este es un paquete que se vende como un todo, no por separado. Entonces, permanecer en la palabra de Dios es hablar y compartir. Y algo importante que dice acá, fíjese, dice enseñarás diligentemente. Diligentemente. Aquí, ¿a quién le está hablando? Esto es importante para esto. Le está hablando a la nación, no le está hablando a los líderes, le está hablando a la nación. ¿Quién tiene la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a mis hijos? Yo, no la iglesia. Es mi responsabilidad. Ahora, es una responsabilidad, mira, cuando te quede tiempo, unos 5 minutos antes de irse al colegio o 5 minutos después del almuerzo, háblale. No, diligentemente. Dice, ¿qué significa la palabra diligencia? Que hay tiempo dedicado, que hay preparación dedicada, que hay un énfasis dirigido a cierta labor específica. Y esa es enseñar la palabra de Dios. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y te levantes. En algún espacio de tiempo reducido o tal vez es una de las cosas que pasa siempre es que tendemos a pensar es que no creo que sea el momento de hacerlo, de hablar de la palabra de Dios. Si nosotros ocupamos este versículo no me importa si el tiempo es adecuado o no, busca la forma, busca el momento. Si el momento no es adecuado, búscalo, transforma el momento, prepáralo o no sé, pero debe estar siempre la palabra en nuestra boca. Esto significa que debemos todo el día, con cualquiera que se nos cruce, hablar la palabra de Dios. No, el punto del pasaje no es ese, ¿sí? No es ese. Se imagina que estamos en el trabajo y nuestro jefe nos dice, por ejemplo, Cristóbal, ¿por qué no sé, ¿por qué llegaste tarde hoy día? Y yo comienzo a decirle versículos. Y me dice, Cristóbal, yo que no sé qué me estás hablando, yo quiero que me digas por qué llegaste tarde. Podría decirme, no sé, que el metro se paró, que la micro no sé, o que te quedaste dormido. Y yo lanzo versículos, como metralleta. ¿Qué me va a decir? Gracias por todo, no contamos más con tus servicios. Evidentemente, no se refiere a eso.
No es que debemos andar disparando como metralletas, versículo bíblico, por todos lados y a cada persona que se nos cruce. El punto del pasaje es que la palabra debe estar en tu boca, en cada momento. Y esto se conecta con lo anterior. Si la palabra no está en mi corazón y no pienso constantemente en ella, ¿de qué va a hablar mi boca? De nada. Nada que no sea la palabra. Pero si la palabra está constantemente en mi mente, en mi corazón, de eso va a hablar mi boca. Voy a poder consolar a otros, voy a poder corregir a otros, voy a poder defender mi fe cuando sea necesario, voy a poder responder ante las tentaciones, voy a poder enseñar a mis hijos. El punto del pasaje es: no dejes espacios libres. Llena cada instante, llena cada circunstancia de la palabra de Dios. Y si podemos resumir todos estos puntos, me falta uno, perdón. El último punto, que era el versículo 8 y 9. El último punto es permanecer en la palabra, es saturar. Y esto es: atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto los judíos lo hacen literal. Ellos se amarran en la mano un paño lleno de escritos y se lo amarran por el brazo. Y hay una cajita que se la amarran en la frente que está lleno de versículos bíblicos. Es literal. Las atarás en tu mano y las pondrás en tus ojos. Ellos lo hacen literal. ¿El punto de aquí era literal? No precisamente. Porque, ¿qué significa la mano? La mano, bueno, primero que debe estar siempre allí para ser usada, y a los ojos que debe estar siempre a la vista. Ese es el punto. No es literal. Si yo quiero amarrarme versículo en la mano o grabarme, no sé si será muy correcto, ¿no? Pero el punto no es ese. El punto es: llena cada espacio con la palabra de Dios. Y si puedes colgar la palabra, cosa de que te voltees y la mires, te voltees para el otro lado y allí esté en tu casa, hazlo. Que no hayan espacios vacíos. Satura toda tu vista, toda tu mente, satura tus oídos de la palabra de Dios. Y si nosotros vemos el conjunto, lo que le está diciendo Dios a Israel es eso: llenen toda su vida, física, emocional, racional, espiritual, todo, llénenlo de la palabra de Dios. Y llenen a sus hijos y hablen de ella en el camino, cuando se levanten, cuando se acuesten. No dejen espacios libres, todo llénenlo con la palabra de Dios para poder compartirla con otros, para vivirla. Eso es permanecer en la palabra de Dios. Cuando hay un deseo por la palabra de Dios tan fuerte o tan profundo que buscamos llenar todo de la palabra de Dios, y no solo llenar todo en nuestra vida, sino incluso querer llenar a los demás con la palabra de Dios, eso es permanecer en la palabra. Eso es lo que significa permanecer en la palabra. Y podemos preguntarnos ahora: ¿estamos permaneciendo en la palabra de Dios? Les decía hace un momento que pudimos haber visto varios otros pasajes del Nuevo Testamento también que responderían a la pregunta: ¿qué es permanecer en la palabra de Dios? Pero cuando veía, salía a mi mente Deuteronomio 6, ahí dice Hebreos, eso no es Hebreos. Cuando salía Deuteronomio y leía todo el pasaje, decía, aquí está la respuesta. Y una de las cosas que me gustaba del pasaje es que respondía muy bien el hecho de permanecer. Permanecer en la palabra de Dios no es solo asistir a un culto y escuchar palabra de Dios. Es todavía más lo que escuchamos en nuestro diario vivir: música, videos, películas, lo que consumimos en las redes sociales. ¿Es palabra de Dios? El consejo, y es una mala palabra porque no es un consejo. Lo que leímos en Deuteronomio no es un consejo, es un mandamiento. Si decimos el consejo que nos da Dios, damos el espacio a que puede ser ignorado. Pero si decimos mandamiento, no es ignorado, debe ser obedecido. Y el mandamiento de Deuteronomio es: llena todo con la palabra de Dios. No dejes espacios libres. ¿Con qué frecuencia leemos la palabra de Dios en nuestro diario vivir? No en la semana, al día. Porque si leemos la palabra de Dios 2 veces a la semana, eso es poquísimo, hermano. Poquísimo, muy poco. ¿Quién de aquí almuerza solo 2 veces a la semana? Imagino que nadie, ¿sí? ¿Quién de aquí almuerza y su única comida en el día es el almuerzo? Nadie.
Nadie. Por misericordia de Dios podemos comer varias veces al día. Ni siquiera desayuno, almuerzo y once. Varios podemos comer. Podemos abrir el refrigerador y seguir comiendo entre medio de cada comida y cualquier otra cosa. Porque si el cuerpo pide, al cuerpo se le da. Ahora, espiritualmente hablando, debemos darle la misma, todavía más importancia a nuestro espíritu. No podemos alimentar nuestro espíritu con 2 versículos a la semana. Eso es ser negligente, hermanos. No podemos. La Biblia dice que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y si bien el Espíritu Santo no necesita alimentarse de nuestra vida espiritual, porque Él es plenamente Dios, yo no puedo decir que el Espíritu Santo en mí está flaco, porque Él es Dios, Él no se debilita. Él es plenamente Dios. Es mi espíritu el que se debilita. El Espíritu Santo se duele, se contriñe. Ahora, es mi espíritu el que se debilita. Y si mi espíritu está débil, Pablo dice que la realidad del ser humano que ha nacido de nuevo es una realidad que está en constante conflicto, porque hay dos cosas que se oponen constantemente. Resulta que cuando Dios nos hizo nacer de nuevo, nos dio un nuevo espíritu que es capaz de buscarlo, que lo desea, que lo ama. Pero Dios no redimió a la carne. Y esa carne sigue viva, sigue vigente y está en constante lucha con nuestro espíritu, tratando de doblegarla, tratando de guiar nuestra vida hacia los deseos carnales. Pero si mi espíritu está débil, ¿quién va a guiar mi vida? Va a ser la carne, hermano. Va a ser la carne. Voy a pecar deliberadamente, constantemente. Sí, hay culpa, evidentemente, porque está el espíritu en nosotros. Pero no estoy buscando a Dios. Estoy siendo negligente y Dios me va a pedir cuentas por eso. Si bien el que pone el querer como el hacer en Dios, en nosotros, es Dios, es su espíritu el que se encarga de que obedezcamos y cumplamos sus estatutos, sus mandamientos, la responsabilidad de responder, dice Dios, es nuestra. Esa es mi responsabilidad, de responder al llamado que hace Dios, a la voluntad que pone en mí, al deseo que pone en mí. La responsabilidad de responder es mía. Si no respondo, es mi responsabilidad no responder. ¿Estamos alimentándonos de la palabra de Dios? Acá sí, pero en nuestro diario vivir. Tal vez alguien diga, ¿saben qué? Y puede llegar a ser verdad. No tengo tiempo o no tengo 15 minutos al día para sentarme a leer la palabra, estudiar, meditar. Perfecto, puede ser, porque trabaja todo el día, supongamos. Pero en algún momento de ese día, ¿puede escuchar algo mientras está haciendo sus quehaceres? Creo yo que la gran mayoría podemos. Bueno, ¿qué escuchamos entonces? ¿Escuchamos palabra? ¿Es eso lo que estamos escuchando? En el momento de colación, ¿alguien trabaja comiendo? Creo yo que nadie trabaja, en el peor de los casos no come y trabaja de largo, pero no creo que haya alguien que trabaje comiendo, ¿sí? Al menos en la gran mayoría de los casos. Bueno, esos son momentos donde puede ver algo, consumir algo de palabra. Y aunque no tuviese el tiempo, hermanos, que Dios conoce cada circunstancia y cada situación, ¿sabe cuál es la respuesta de Dios? No hay ninguna excusa, porque Él nos dio 24 horas. Que nosotros la administremos mal es mi responsabilidad, no es de Él. Sigue siendo mía. Sigue siendo mía. El resultado de permanecer en la palabra, y es lo que vamos a profundizar en el mensaje que sigue, primero es que vamos a hacer, es una señal, si permanecemos en la palabra de Dios, de que verdaderamente somos sus discípulos. Y el discípulo, ¿cuál es el trabajo del discípulo? Es uno solo. No, son 3. Escuchar, seguir y obedecer al maestro. Eso es todo lo que hace el discípulo. Nada más, nada más. Escuchar, seguir y obedecer. Si yo no permanezco en la palabra, yo no puedo decir que soy un discípulo de Cristo. Porque nuestro maestro, Cristo, nos habla, lo podemos escuchar y lo podemos obedecer gracias a su palabra. Si no permanezco en ella, no soy su discípulo. Entonces, permanecer en la palabra de Dios revela que soy un discípulo genuino. En segundo lugar, conocer la verdad de esa palabra me va a hacer libre. Y ahí tenemos los 2 resultados. Podremos conocer la verdad de Dios y esa verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Lo vamos a profundizar en la próxima semana, si Dios lo permite. Pero debemos permanecer en la palabra de Dios, hermanos. Tal vez alguien diga, ¿no será mucho? No creo que a mí tendría que preguntarme esa pregunta. Debería hacérsela a Dios.
No sé si alguien quisiera o tendría la osadía de orar a Dios y decirle, Señor, ¿no será mucho, Señor? ¿No será mucho? Creo que la eternidad es lo suficientemente grande como para cuestionarnos, hacernos esa pregunta. Porque solo hay dos lugares en donde podemos vivir la eternidad. Y la eternidad es poco o mucho. Es mucho más que mucho la eternidad. De manera que no está en juego un fin de semana largo que podamos descansar. Lo que está en juego es nuestra eternidad. Y no es mucho. Nunca es suficiente si somos sinceros. Amén. Si amamos genuinamente a Dios, pidámosle el deseo de buscarlo. Y seamos prácticos y evidentemente sinceros con Dios. Si yo no veo el tiempo en mi vida para apartarme y tener y recibir y alimentarme de su palabra diario, ser sincero con Dios. Primero, si no vemos el tiempo es nuestra culpa. Perdónanos, Dios, por administrar mal nuestro tiempo. Dame la sabiduría y la capacidad para hacerlo correctamente, de manera que pueda alimentarme de tu palabra a diario. Si es mi entorno el que no me deja, en unas grandes comillas, no me deja alimentarme de la palabra de Dios, lo mismo. Pedirle perdón a Dios, porque no es culpa de nuestro entorno, es mío, sigue siendo mío, y que nos dé la sabiduría para hacer un espacio en medio de nuestro diario vivir y poder realmente apartar la palabra de Dios, que nos dé el deseo de buscarlo, que nos dé esa hambre por su palabra. Pero sigue siendo nuestra responsabilidad. Debemos hacerlo a diario, hermanos. Y vamos a ver, es que no hay... lo mejor de la palabra de Dios es su efectividad. Si realmente buscamos a Dios a diario, vamos a ver cambios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si lo hacemos con un corazón genuino, con una fe genuina, como discípulos de Dios, la palabra de Dios nos va a transformar de una manera que no lo imaginamos. Dios va a llenar nuestra vida, el deseo va a ir aumentando y creciendo poco a poco. Siempre he dicho, el deseo por la palabra de Dios es un gusto adquirido, porque nuestra carne no quiere buscarlo. Mi corazón, mi mente, mi carne no quiere leer la palabra, no quiere orar a Dios, no quiere escuchar, no quiere conversar, no quiere compartir ni hacer nada que sea referente a la palabra de Dios. Bueno, qué bueno que ya no es nuestra carne la que gobierna. Dios nos ha hecho libres. Si hemos nacido de nuevo, Dios nos ha hecho libres. Pidámosle a Dios y realmente vivamos pegados a la palabra de Dios. Nosotros un día tomamos una decisión de seguir a Cristo y no volver atrás. Tomamos la decisión de rendirnos a Él y seguirlo hasta el final. Que eso se refleje en una vida diaria de búsqueda de la palabra de Dios. Amén. Si alguien dice, es que no sé cómo hacerlo, también es una buena manera de orar. Señor, no sé cómo hacerlo. Enséñame. Pon personas en mi camino. Guíame. Pero cualquier pero que podamos ponerle a la búsqueda diaria, llévenlo en oración a Dios. Presénteselo a Dios y pida que Él obre en medio de esas circunstancias. Amén. Este mensaje es más reflexivo, pero lo bueno del mensaje es que es fácilmente práctico. Busquemos la palabra de Dios. ¿Cómo aplicamos este mensaje a nuestra vida diaria? Aparte un momento diario, abra la Biblia, léala, órala. Escucha alabanzas. Vea, si va a haber contenido, asegúrese de que sea contenido cristiano. Si va a conversar, que sean conversaciones genuinas. Y si en la mañana apartó un momento para la palabra y en otro momento tiene un rato libre y en vez de ver TikTok, Instagram o lo que fuera, vuelva a leer la palabra. Y si al rato después tengo un rato libre, ahora vuelva a leer la palabra. Y así, a diario. Ahora, si queremos ser más prácticos todavía, cuelgue la palabra en su casa, cuélguela en las puertas. No se late en la mano ni la cuelgue en la frente, no es necesario. Pero que realmente la palabra de Dios esté en todo nuestro ser. Amén. Lo invito a colocarse de pie.